Bienvenidos a la entrevista de France 24. Hoy nos acompaña María Carolina Hoyos Turbay. Ella es periodista y nació en el seno de una familia atravesada por la política. Su abuelo Julio César Turbay fue nada más ni nada menos que presidente de Colombia y su madre Diana Turbay, una reconocidísima periodista colombiana, fue víctima del narcotráfico. Fue secuestrada y asesinada en el año 1991 por el cártel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Y desde entonces María Carolina se transformó en un ejemplo de superación, de resiliencia y por sobre todas las cosas de perdón, y decidió contar en un libro la historia acerca de cómo superó el asesinato de su madre. María Carolina, muchísimas gracias por estar presente en France 24 y concedernos este tiempo. Gracias por la invitación. Bueno, su libro se titula Desde el fondo del mar, aquí lo podemos ver. Es una historia de resiliencia, de perdón, de superación de una de las situaciones más dolorosas que puede atravesar una persona. Usted cuenta que, como muchos, usted aprendió a perdonar, pero hay una diferencia en su perdón, que tiene que ver, como cuenta usted en su libro Desde el fondo del mar, que tiene que ver con el método, y ahí entramos en una práctica que podría resultar poco habitual, ¿no? O sorprenderla a la hora de hablar de cómo superar una situación dolorosa, cómo perdonar. Y es el buceo, una práctica que usted describe como la herramienta más poderosa de su vida. ¿Cómo le ayudó a superar el dolor, lo que le tocó sufrir en su vida? ¿Y qué se puede aplicar del buceo a la vida en general, ¿no? Y sobre todo a las situaciones de dolor. A los 14 años, en unas vacaciones, mi padre, unas vacaciones a la costa, mi padre pues se dio cuenta que iba a poder empezar a ir a fiestas, a la playa, a tomar licor, a conocer el licor, y sabía que los buzos no toman, no fuman, no trasnochan. Me metió a esas clases de buceo. Él cumplió su cometido porque no fui a ninguna fiesta, pero nunca se imaginó que me estaba dando la herramienta más poderosa de mi vida. Primero porque conocí mi pasión a los 14 años. Mucha gente no logra conocer su pasión. Pero la segunda es que el buceo es un deporte que le da a uno una sabiduría absolutamente interesante. El buceo es como la vida. La vida, si uno no la vive en pareja, en coalición, en compañía, pues no tiene sentido. Muchas veces cuando vienen los problemas a uno se quiere sentir como el Superman, quiere resolver los problemas solos, para nada. En el buceo, cuando usted ve un buzo solo, es porque está en peligro. Eso lo aprendimos hace muchísimos cientos de años de los delfines, cuando los delfines le enseñaron a los seres humanos, en parte de su conquista del océano, que no está conquistado al 100%, de si usted ve a un delfín solo es porque está en peligro. Y me di cuenta que una parte muy importante para yo resolver mi dolor, para poder después perdonar, era tener una red de coalición, es poder estar en conjunto en la vida y superar los problemas de manera conjunta. Y una mano tendida, ¿no? Así es. María Carolina, su vida cambió para siempre, dio un antes y un después a partir del secuestro y posterior asesinato de su madre. ¿Cómo vivió esa etapa del secuestro? Hay una frase en su libro que es muy fuerte, que dice: yo también estaba secuestrada porque no era libre. ¿Es peor la incertidumbre del secuestro a la certeza de la muerte? Totalmente. No hay nada peor en la vida que uno ser víctima de la violencia. Yo creo que la peor muerte de todas, porque cuando uno pierde un ser querido, como sea, es doloroso. El peor es a través de la violencia, porque queda resentimiento, dolor. Pero peor que la muerte a través de la violencia es el secuestro. La incertidumbre es pavorosa. Yo también estuve secuestrada. Mis sentimientos estaban en pausa. Mi vida estaba en pausa. Todas las noches me acostaba pensando: ¿dónde está mi mamá? Paralizada. ¿Cómo hago para volver a estar con ella? María Carolina, hubo un episodio clave que también relata usted en su libro, que tiene que ver cuando buscó a los captores de su madre y tuvo un encuentro muy particular, me imagino lo fuerte que habrá sido, con uno de ellos, con John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye. En primer lugar, ¿qué la movió? ¿Cuál era la necesidad, no, para buscar esa palabra de estas personas? Y por otra parte, ¿qué le dejó, de qué le sirvió ese encuentro? Mi recuperación ha sido un proceso que comienza jurándole a mi mamá. Cuando la vuelvo a ver después de 5 largos meses de secuestro, la veo, ella, cuando yo la vi, acaba de fallecer.
Estaba en el hospital en Medellín. Y yo al frente del cadáver le juro que no voy a volver a sonreír jamás. Yo tenía 18 años. Estaba en plena flor de mi adolescencia, pero sentía que la vida no me daba motivos para sonreír. Mi historia es cómo incumplirle el juramento a la persona que más quieres en la vida. Porque lo que he hecho una y mil veces ha sido reír. Y me di cuenta que cada problema que tengo en la vida lo soluciono de la misma manera, de manera intuitiva. Me di cuenta que siempre cumplo unos pasos. Y eso fue lo que escribí. Cómo resolver los problemas a través de unos pasos. Yo no tengo mi vida resuelta. Yo sufro como todos los mortales, tengo problemas como todos los mortales. Lo que sí resolví en mi vida es no quedarme y detenerme en el dolor. Para mí, ver una parte muy importante de mi recuperación, de mi proceso de resiliencia, era poder perdonar. Y comencé perdonándome yo misma, tenía que perdonarme. Y después perdonar a mi mamá. Y después encontrarme frente a frente con el único asesino de los que quedan vivos, de los asesinos de mi madre. Mi reencuentro con él fue absolutamente doloroso. Él me contó cómo fueron los últimos días de mi madre, cómo fue el momento en que Pablo Escobar, cuando supo que la fuerza pública había rescatado a mi mamá, se pone muy bravo. Pero minuto a minuto, cuando van contando que mi mamá necesita sangre, después cuando mi mamá está agonizando y después cuando mi mamá termina muriendo, Pablo Escobar se siente absolutamente feliz y celebra 3 días seguidos con droga, mujeres y alcohol. Independientemente del dolor que me causó esta información, la verdad es liberadora y el rencor genera un vínculo que no es sostenible en el tiempo. Para mí era muy importante mirarlo a los ojos y perdonarlo. Y así fue. Hace 2 años y medio perdoné al único asesino que queda vivo de mi madre. Es decir, que es posible perdonar lo imperdonable. Decía usted que le había prometido a su madre no volver a sonreír. Afortunadamente no cumplió esa promesa. Y eso fue parte de un proceso, ¿no? ¿Cómo y cuándo volvió a sonreír? Es un proceso largo, es un proceso donde al principio uno siente que se queda bajo de aire, después uno siente que está enganchado y estas son señales que voy haciendo, son las señales del buceo. Los buzos, pues por obvias razones, tenemos que comunicarnos a través de señales. Y tiene mucho que ver entonces con lo que a uno le pasa. Cuando uno tiene un problema, un dolor, siente que se va a morir, que se queda sin aire. Después queda enganchado al pasado. Y al principio yo pensaba que esto era una mala pesadilla, pero que me iba a levantar de ella. Cogía, por ejemplo, una pijama de mi mamá antes del cautiverio y la última que ella usó antes de su secuestro. Dormí por muchos meses y pedí a Dios que todo fuera mentira, que volviera a tenerla al lado. Y mi proceso me genera una cosa donde uno no ríe de un día para otro, sino que empecé a darme cuenta que era importante cortar con mi pasado, después estabilizarme, después preguntarme, ¿realmente todo está bien? Y al final de esta historia, realmente lo que me di cuenta es que volví a sonreír con todas las fuerzas de mi alma. Hoy le puedo decir una cosa. Yo siento que esto que me pasó a mí me hizo mejor persona. El dolor moldea, fortalece, edifica. Pero alecciona. Pero si para ser mejor persona me tocara vivir lo que viví, pues lógicamente no quisiera ser mejor persona bajo este camino tan doloroso, ¿no? Entiendo. María, bueno, y todos esos procesos a los que hace mención están justamente narrados desde el fondo del mar. Más allá de los actores en cuestión, ¿no? Las guerrillas, los cárteles del narcotráfico, bueno, todos estos actores hicieron de Colombia un país atravesado por la violencia, ¿no? Sobre todo. Proceso de paz mediante, ¿cuál cree usted que es el camino a seguir? ¿Y cómo ve a la Colombia de hoy en comparación a aquella de su adolescencia, de su niñez? El narcotráfico es el peor cáncer que ha tenido Colombia. El narcotráfico le enseñó además a una generación el dinero fácil,
de entregarlo todo por tener un billete fácil. Y un solo hombre, Pablo Escobar, tuvo en jaque a un país entero. Mi historia se repite una y mil veces, que es lo doloroso. Hay muchas familias incompletas. Yo creo que Colombia aún le falta mucho por superar, por perdonar, por avanzar, pero creo que hoy, aunque no se ha acabado el narcotráfico, desafortunadamente es una pena, sí definitivamente vemos que esa época de zozobra donde volaban todos los días aviones, explotaban carros bombas, secuestraban periodistas y los asesinaban, es que Colombia no alcanzó a llorar ni 24 horas la muerte de mi mamá, porque después vino otra. La diferencia es que yo sí me quedé llorando 28 años la muerte de mi mamá, pero era todos los días enterrábamos a una nueva persona, era absolutamente pavoroso. Veo que Colombia ha superado un poco ese terrorismo y esto, pero pues definitivamente tenemos un camino por recorrer para realmente vivir en un país de reconciliación total. Para ir finalizando, María Carolina, escribir este libro es una continuación de este proceso de superación, de sanación y de perdón. ¿Continúa este camino que usted comenzó hace tantos años? Así es parte del proceso, pero adicionalmente yo quería en este libro primero contar la historia desde las víctimas, la historia del narcotráfico, porque con las series, con toda clase de cosas que hay hoy en día en los contenidos y en el internet, pues también era importante contar la historia desde las víctimas, pero también porque ahí cuento mi método para superar los dolores y genero una guía práctica de resiliencia que creo que funciona muy bien no solamente para los seres humanos, sino también para el mundo corporativo. Hoy mi libro está en todas las plataformas digitales, es decir, a un clic de distancia pueden conocer mi método desde el fondo del mar. Una gran descripción, es una guía de resiliencia. María Carolina, muchísimas gracias por haber estado presente en la entrevista de France 24, ha sido un placer. A usted, muchas gracias. Y a ustedes los invito a continuar informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.